Seguimos con la siguiente ponencia, características de una cohorte de pacientes diagnosticados de primera infección por VIH en la unidad de ITS en la era PrEP. Presenta a Vicente Descalzo, de la unidad de Drassanas, Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a la organización por dejarnos presentar este trabajo. Vamos a hablar del diagnóstico de la infección aguda en nuestra unidad de ITS. Como sabéis, puede suponer un reto diagnóstico para el clínico porque muchas veces se presenta de manera inespecífica como síndrome mononucleósido y además por los periodos ventana podemos tener pruebas negativas o incompletas, lo que dificulta el diagnóstico, pero que es vital porque sabemos que cuanto antes empecemos tratamiento en estas fases agudas de la infección, más beneficio vamos a tener, ¿no? En términos de menor reservorio, mejor pronóstico a nivel de inflamación, de activación inmune. Y también para cortar la cadena de transmisión en esta situación en la que tenemos cargas virales altísimas, en los que la transmisión es muy eficaz. Para poneros en contexto, nuestra unidad de ITS se encuentra en el centro de Barcelona y depende del Hospital Vall d'Hebron directamente. Tenemos acceso a una población con un elevado riesgo para VIH y además que vienen de manera periódica para hacerse las pruebas, con lo cual nos vamos a exponer de manera, bastante probablemente a personas con una posible infección aguda. Además, tenemos la facilidad en vincular a estos pacientes a un inicio de TAR casi inmediato, porque a nivel de hospital contamos con un proyecto de investigación, una cohorte de pacientes que inician TAR en esta situación de infección aguda. Si queréis conocer un poco más sobre los datos de control inmunovirológico en estos pacientes, os invito a ver el póster 136 de mis compañeros, que tendréis un poco más de datos sobre el tratamiento en estos pacientes. Quería poner de manifiesto que el 2020 fue un año difícil para todos, en especial también para nuestra unidad. Nos encontrábamos en plena implementación de la PrEP, que había sido aprobada a final de 2019, y ya nos encontramos en la pandemia de COVID con todo lo que supuso la interrupción de los servicios y cómo poder adaptarnos a esta nueva situación. La idea de este estudio es describir cómo han sido los pacientes diagnosticados de infección aguda precisamente en este nuevo contexto. Bueno, para ello hemos revisado de manera retrospectiva los diagnósticos que tuvimos desde enero 2020 hasta junio 2022, ¿vale? En estos 2 años y medio. Hemos identificado las infecciones agudas por criterio serológico. Aquí tenéis un esquema para recordaros cómo son los estadios de Fievig. Nosotros incluimos las infecciones agudas hasta un Fievig 5, que significaría un Western blot positivo con una AP31 negativa. Esto indicaría una duración estimada de 3 meses de infección. Hemos recogido variables demográficas, clínicas de laboratorio y el tiempo hasta inicio de TAR, y también cuál fue la relación con el programa PrEP, si el paciente había solicitado la PrEP, si se había diagnosticado en una visita del programa. Estos fueron los resultados. En 2 años y medio tuvimos 80 nuevos diagnósticos de VIH y 22 eran infecciones agudas, que suponen un 28%. Si veis un poco cómo fue a nivel temporal, en el primer semestre de 2020 tuvimos muy poquitas, también coincidiendo con la pandemia COVID, y a partir de ahí la verdad que las infecciones se han mantenido bastante estables e incluso vemos algo más de infecciones en el último semestre del periodo, que es el primer semestre de este 2022. Como características demográficas, la mediana de edad era de 33 años, la gran mayoría eran hombres, HSH, también tuvimos una mujer cis, y el origen era sobre todo españoles y de Latinoamérica. Teníamos pacientes, en la mayoría de los pacientes referían o tenían síntomas en ese momento, siendo la fiebre el síntoma más frecuente, rasio de inofagia de aeropatías en segundo lugar. A destacar también una úlcera genital sin otra etiología como manifestación de infección aguda en uno de los pacientes. También la mitad de ellos aproximadamente se presentaba concomitantemente con otra ITS. El diagnóstico fue por serología en 21 pacientes. Uno de los casos se diagnosticó por carga viral. Es verdad que tenía un P24 muy cercano al punto de corte y el microbiólogo de nuestro hospital nos amplió una carga viral y de esa manera se pudo diagnosticar. Comentaros que en 9 pacientes se había realizado una prueba rápida ese día en el que se había hecho la extracción, cuando todavía no teníamos el diagnóstico. Se había realizado por diferentes motivos, quizá porque iban a iniciar PrEP o porque tenían síntomas de posible infección por VIH. En esta tabla tenéis la distribución de cómo fueron los estadios de Fievig y cómo fue la prueba rápida cuando se realizó. La verdad es que en nuestra pequeña muestra la sensibilidad de la prueba rápida en estos estadios precoces de infección fue bastante baja, solo 5 positivos de 9 pruebas que realizamos. A destacar que en uno de los pacientes en el que había un alto índice de sospecha de infección aguda,
repetimos esa prueba rápida, en vez de sangre total, la centrifugamos y utilizamos suero. Y ahí sí que encontramos una prueba rápida positiva. Pudimos analizar el tiempo hasta el inicio de TAR y vimos que había sido de mediana de unos 3 días. Aquí también destacar el papel del servicio de microbiología de nuestro hospital, que nos informa al día siguiente o como mucho a las 48 horas de las serologías positivas para VIH, lo que puede acelerar todo el proceso de derivar hacia inicio de TAR. Y pudimos ver que cuando contábamos con una prueba rápida positiva al día de la consulta, ese tiempo incluso lo podíamos reducir a 2 días respecto a cuando no lo hacíamos. Tiene sentido porque, claro, ya en ese momento podíamos hacer un counseling con el paciente y ya podíamos derivarlo de alguna manera para iniciar el TAR. La mediana de CD4 fue de 420 y las cargas virales de 881.000, llegando hasta 65 millones de cargas virales máximas. Y respecto a la PrEP, la mitad de los pacientes estaban pendientes de iniciar PrEP. Y un hecho desafortunado es que 6 pacientes habían solicitado PrEP hacía más de 3 meses. Esto es por un tema también de servicios saturados, tenemos una alta demanda y no todos los pacientes pueden acceder a la PrEP el día que la solicitan. Hay una lista de espera para una primera visita de PrEP. De estos pacientes, uno no llegó a la visita de PrEP porque ya se diagnosticó en una visita previa, cuando vino a urgencias de ITS lo diagnosticamos en ese momento, y de los 10 que vinieron a una primera valoración inicial de PrEP, 5 ya recibieron el diagnóstico ese mismo día o al día siguiente al tener el resultado de la serología. En los 5 pacientes negativos, en 4 de ellos se prefirió demorar el inicio de PrEP porque contaban una exposición reciente y se sospechó que podrían estar en un periodo de ventana y se prefirió no empezar PrEP en ese momento, sino citarlos en un mes aconsejando el uso del preservativo para volver a realizar la prueba y de ahí iniciar PrEP. Y en un paciente de ellos sí que inició la PrEP en ese momento. Al mes, los 4 pacientes que se habían demorado el inicio de PrEP resultaron positivos ese día. A destacar también que uno de ellos era un FIEVIC-2. Si no lo recordáis, un FIEVIC-2 sería un antígeno P24 positivo, nos haría estimar una infección de entre 15 y 21 días. Si tenemos en cuenta que lo habíamos visto hacía un mes, este paciente se habría infectado después de que nosotros lo viéramos, lo que también es bastante desafortunado. Por otro lado, el paciente que había iniciado PrEP, que en principio no reportaba ninguna exposición de riesgo muy reciente, se diagnosticó al mes de manera positiva y al incidir en este tema sí que entonces reconocía que sí que podía haber tenido alguna exposición reciente justo antes del inicio. En este paciente el estudio de resistencias mostró la M184V y la K65R que confiere resistencias a los análogos. Entonces, como conclusiones, destacar que casi 1 de cada 3 nuevos diagnósticos en nuestra unidad fue una infección aguda y que el programa PrEP permitió diagnosticar a la mitad de ellas, con lo cual ya no solo el papel preventivo de la PrEP, sino también del diagnóstico precoz. No encontramos ninguna infección aguda durante el confinamiento por COVID durante esos meses. A destacar que después las infecciones agudas se mantuvieron de manera estable e incluso algo más de infecciones al final del periodo, lo que, claro, no cabría esperar si pensamos que la PrEP se está implementando bien y está disminuyendo de alguna manera la incidencia. Esta tendencia todavía no la podemos observar con nuestros resultados. También es verdad que aquí puede haber un sesgo, ya que, como os he dicho, el hecho de acceder a la PrEP también aumenta las posibilidades diagnósticas y quizá por eso también hemos diagnosticado más infecciones agudas en estos últimos meses. En todos los casos, el TAR se inició muy precozmente y especialmente cuando se obtuvo en el día de la consulta una prueba rápida positiva, aunque hemos visto que la sensibilidad no fue muy buena. Es verdad que con esa experiencia que tenemos con ese paciente donde fue positiva en suero, quizá podría mejorar al repetir la prueba tras centrifugar suero. Y lo que vemos también es que el retraso de inicio de PrEP por lista de espera pudo condicionar nuevas infecciones, como estos 6 pacientes que habían solicitado la PrEP hacía más de 3 meses y que por tanto se habrían infectado en ese periodo. Claro, tenemos de alguna manera que reforzar los programas PrEP y poder asegurar el acceso real de la PrEP a las personas que tienen riesgo. Y luego, respecto al inicio de PrEP, me parece importante señalar que puede ser controvertido cuando tenemos alguna exposición reciente. Por un lado, como en este paciente que empezó PrEP, puede tener el riesgo de desarrollar mutaciones de resistencia, pero por otro lado, si lo que queremos es esperar que pase el periodo de ventana, lo que vamos a hacer también es alargar la exposición y el riesgo en este paciente y quizá puede que se infecte después, ¿no? Como hemos podido observar con este paciente. Y ya está.
Oye, enhorabuena también por la presentación. Y lo que quería es que me aclararas el concepto de exposición reciente, porque yo sí entiendo por exposición reciente es que una persona ha tenido relación sexual reciente sin usar el preservativo, no empezaría la PrEP nunca. Vale, es eso la pregunta. Nosotros preguntamos, exposición reciente básicamente es sexo sin preservativo en el último mes. Sí que nosotros, claro, porque sabemos que la serología en este caso puede ser negativa. Yo lo que recomiendo aquí, que no he hablado en el estudio porque tampoco lo hemos comentado, es si la exposición ha sido reciente, casi realizar una carga viral y esto nos va a dar más datos y yo creo que vamos a evitar lo de como derivarlos más tarde y que se puedan infectar después, ¿no? Yo, vamos, lo veo, no lo sé, en mi experiencia, yo ya es que no entro en la exposición reciente del mes, le pregunto si está usando o no lo está usando porque es el criterio para empezar la PrEP, pero yo creo que si hiciera eso, es que incluso en el momento que yo le pido el análisis y le cito para ver el resultado de los análisis y empezar la PrEP, incluso ya en ese espacio de tiempo, muchos de ellos seguro que hay relaciones sin preservativo. Entonces, no sé yo lo práctico que sea, porque yo creo que si eso lo llevas al rigor, o le tienes que hacer carga viral a todos ya directamente. Las guías sí que recomiendan descartar una infección aguda antes de iniciar PrEP. Eso sí que es una recomendación. Yo creo que lo importante es ver cómo lo hacemos sin alargar el periodo de exposición. Nosotros, por ejemplo, hacemos la prueba rápida también el día de inicio de PrEP. De esa manera nos evitamos los días para los resultados, etcétera. ¿Y otra pregunta? Sí. Hola, bueno, enhorabuena Vicente por estos datos, sobre todo por los datos del Link to Care que tenéis, que es muy bueno, ¿no? Que solamente son 2-3 días aproximadamente. Y imagino que esto también es fruto de haber implementado, ¿no? una cohorte donde habéis mandado a todos los pacientes y todo Exacto. esto. Al igual que habéis podido reducir el Link to Care, porque imagino que lo habéis ido reduciendo progresivamente, ¿habéis visto si habéis podido disminuir los días desde la adquisición de la infección hasta el inicio del tratamiento antirretroviral? O sea, porque realmente también que los individuos que adquieren la infección inicien tratamiento cada vez de forma más precoz, también los hace luego mejores candidatos a estrategias de curación, a plataformas de poder acceder a ensayos clínicos de cura, sobre todo. Y no sé si eso lo habéis podido mirar, si lo habéis podido reducir, si realmente... Claro, eso sería más complicado, porque es en el momento que tenemos al paciente diagnosticarlo. Yo creo que es súper importante implementar las pruebas rápidas. Hemos visto la sensibilidad mala, pero por ejemplo con este tema de centrifugar y hacerlo en suero, nosotros que en Drasanas podemos hacerlo, nos ayuda. O el tener la serología muy rápida, al día siguiente la tenemos, ¿no? Pero claro, no podemos acceder al paciente antes de que venga a la consulta, o no se me ocurre cómo podríamos hacerlo. ¿Dónde? Ahora. No, que por alusiones, que yo trabajo con Vicente, llevo la cohorte de infección aguda de Vallebrón, sí que tenemos una cohorte desde finales de los 90 hasta ahora de todos los pacientes que hemos encontrado con infección aguda y sí que hemos visto que con el tiempo hemos acortado bastante el número de días desde el diagnóstico hasta la visita y hasta el inicio de tratamiento. Y de hecho en el póster que ha mencionado Vicente, aunque no está puesto temporalmente, sí que están puestas las medianas de tiempo desde diagnóstico hasta primera visita, desde primera visita a inicio de TAR y desde diagnóstico hasta inicio de tratamiento. Gracias. Última pregunta, muy rápido, por favor. Ese paciente que hizo K65R y M184V, ¿la hizo después de un mes solo estando en PrEP? Vale. Aquí para ser un poco didáctico he puesto un mes, pero realmente fueron unos 5, máximo 6 semanas. No fue antes. Nosotros siempre cuando empezamos PrEP citamos a los pacientes al primer mes por si se nos ha escapado precisamente alguna infección aguda. En otros centros no lo hacen tanto y a lo mejor citan a los 3 meses. Nosotros hemos hecho la práctica de hacerlo al mes y este paciente, que eran 5 semanas, había desarrollado estas mutaciones. La K65R era en un 9% de las poblaciones. Era una mutación minoritaria. ¿Y con qué habéis iniciado TAR? Este se inició con 4 fármacos, sí, con TAF, FTC, darunavir y dolutegravir. Vale, gracias. Muchas gracias, Vicente. No.